Alcarreños sois nobles y fieros, que hacéis gala del temple. Yo con el Depor. 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 Dos viejos socios, AUPA Depor, y estamos con el Depor. Vamos a salvar esto. Nosotros con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Nosotros con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Nosotros con el Depor. Yo 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 con el Depor. Desde 1947. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor, por un Depor libre. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Nosotros con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Animaros. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Ánimo. Nosotras con el Depor. Yo 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 con el Depor. Nosotros con el Depor. Los veteranos del Deportivo Guadalajara con el Depor. Alcarreños sois nobles y fieros. El 26 de junio de 2011 fue el día más feliz en la historia del Deportivo Guadalajara. Seguro que muchos de ustedes recuerdan aquel penalti de Ernesto, un gol que situaba al Depor en segunda división. Aquel día se desató una locura inenarrable en Miranda de Ebro, pero aquello se quedó corto con lo que se vio una jornada más tarde en Guadalajara. La ciudad entera se echó a la calle y la Plaza Mayor se llenó de camisetas y bufandas moradas. Era el apogeo de la presidencia de Germán Retuerta, un mandatario que cumplió su palabra de llevar el club a segunda en 10 años. Un hombre que apenas 2 años después comparecía en la sala de prensa del Escartín para negar las acusaciones de la Liga de Fútbol Profesional, que derivaron en el descenso administrativo del equipo. Desde entonces los problemas se han ido acumulando, hasta que este mes de enero las denuncias de Jorge Martín y Carlos Pérez Salvachúa derivaban en un concurso necesario de acreedores. Ahora el club está gestionado por Pedro Martín Molina. El administrador concursal desde el minuto 1 hizo un llamamiento a la sociedad de Guadalajara para intentar salvar entre todos el club. Desde Guada TV nos hemos querido sumar a este llamamiento. Por ello, durante el próximo mes emitiremos 4 programas especiales de apoyo al club. Programas en los que hablaremos con el administrador concursal, con canteranos que han desarrollado toda su carrera en el Depor, con el míster y también con aficionados. Todo con el objetivo de informarles, pero también de animarles, para entre todos mantener vivo al Club Deportivo Guadalajara. Hola, muy buenas, bienvenidos a este cuarto programa especial de apoyo al Deportivo Guadalajara. Ya saben que desde Guada TV nos hemos sumado a ese llamamiento que hacía el administrador concursal para ver si entre todos conseguimos levantar un poco la situación de este Club Deportivo Guadalajara, que está atravesando unos momentos delicados en el terreno económico. Hace 3 semanas hablamos con el administrador, hace 2 con los jugadores, la semana pasada con los aficionados, y hoy nos acompaña aquí en el banquillo del Pedro Escartín Guadalajara, pues el técnico del Deportivo Guadalajara, Alberto Parras. Muy buenas. Hola, muy buenas. Muchas gracias lo primero, porque sabemos que estás fastidiado de la voz por atendernos y acceder a hacer esta entrevista. Alberto, llegaste hace 2 temporadas. Además, me acuerdo que en esa rueda de prensa se comentó que ya había habido posibilidades de haberte traído antes al Deportivo Guadalajara. Una curiosidad para empezar, ¿cuándo es la primera vez que el Depor se pone en contacto contigo? No para entrenar, o sea, no para esta última ocasión en la cual accediste, sino para entrenar. Bueno, soy una persona que tiene una memoria bastante limitada, ¿no? Recuerdo que... Entonces ya somos 2. Recuerdo que hace ya unos cuantos años, ya estando Germán en la presidencia y Celes de director deportivo, pues yo había coincidido con él en la etapa del Numancia, tanto de jugador como de segundo entrenador cuando él fue primero,
Y sí hubo unos contactos, y recuerdo que sobre todo el presidente Germán quería contar conmigo porque le había gustado el trabajo de mis años anteriores, lo que había visto. Pero bueno, basta que Celes y yo teníamos una relación personal, bueno, pues de amistad, pues él prefirió pues evitar esa posibilidad, ¿no? Que nadie pudiera tener suspicacias de que fichaba por compromiso de amistad y no por profesional. Y bueno, pues sí que contactaron conmigo, recuerdo que salía 2 o 3 años seguidos, y hasta que en una ocasión ya, pues recuerdo que me parece que fue la cadena SER en su día que me llamó, y dije que bueno, que mientras Celes estuviera de director deportivo que no llegaría a firmar porque bueno, pues de alguna manera tácita habíamos quedado en ese aspecto así en común, y así fue, pero ya hace unos cuantos años. Sí, estaba el equipo, yo creo que fue el primer año que ascendí a Segunda B. Comentas que coincidiste con Celes, es que tú empezaste, según tengo entendido, si mi chuleta no me falla, empezaste pues en Salamanca, Numancia, Valladolid. Sí, yo recuerdo que el primer año que entrené estaba jugando, había salido del Numancia, de jugador del Numancia, había fichado en el Almazán. Me lesioné antes de acabar la temporada de una rodilla, estuve operado de menisco y me dio bastantes problemas, no me permitía jugar. Y me ofrecieron ese año siguiente coger el Almazán, desde hace muchos años evidentemente. Y bueno, pues allí empecé a entrenar y conseguimos ascender ese año de preferente a tercera. Y después al año siguiente me llamó el Numancia para segunda división y estuve de segundo con Celes. De todas maneras, el día de la presentación comentabas que tú eres un hombre tranquilo, que te gusta la vida tranquila. Es verdad que estos no son los años más tranquilos del Deportivo Guadalajara, pero luego vamos a ese tema del Deportivo Guadalajara. Pero en general, en el mundo del fútbol se puede tener una vida tranquila. Sí, yo creo que depende mucho de tu personalidad, ¿no? De tu carácter, de cómo te tomes las cosas del día a día, ¿no? Al final es tu trabajo, y como otro trabajo cualquiera, ¿no? Yo creo que, pues eso, tu comportamiento en relación a todo lo que te ocurre en tu vida, pues te puede permitir estar tranquilo o tomarte todo más a pecho, ¿no? Yo soy de las personas que tengo una palabra por encima de todas, que es simplificar. El fútbol es una pasión, entre otras, y bueno, tengo clarísimo que en la vida, para intentar ser feliz y tener tranquilidad, hay que simplificar las cosas. Y exceptuando la salud, que es complicado, si se tiene eso, lo demás todo tiene solución. Y la salud últimamente nos está dando un poco de guerra. Sí, la verdad es que llevo unos meses fastidiadillo. Recuerdo que la semana justo de empezar el playoff no pude entrenar ningún día. Tuve que llegar justo al partido y bueno, tengo ahí una espina clavada porque al final nos eliminaron y no es que me sienta culpable, pero sí sé que esa semana influyó en el rendimiento del equipo, ¿no? Porque quieras o no, los chavales no sabían si iba a venir a jugar, no iba a venir al partido, no entrenaron con la misma dinámica. Bueno, la verdad es que llevo unos meses que por unas cosas o por otras, gracias a Dios estoy bastante bien, pero que no acabo de rematar. Volviendo a los orígenes de Alberto Parras como jugador, como entrenador, ¿te imaginabas, porque ya comentas que el fútbol es tu pasión, pero te imaginabas como entrenador? O sea, tú ya de pequeño pensabas, el día del mañana yo seré entrenador de un equipo de fútbol. Pues te lo empiezas a plantear cuando empiezas a tener conocimiento del juego, ¿no? Cuando empiezas a jugar en competiciones ya a cierto nivel y dentro de tu personalidad, que yo creo que es fundamental para cualquier cosa que desarrolles en la vida, pues te vas viendo, ¿no? Te vas viendo con unas condiciones que te pueden permitir soñar o pensar que puedes llegar a ser, pues no sé si el portavoz o la persona que dirija un grupo colectivo a la hora de trabajar en el deporte, ¿no? Y poco a poco lo vas viendo y bueno, pues casi al final, por las necesidades, pues te lo vas planteando más en serio y como te va gustando, pues al final acabas pues teniendo la posibilidad de intentar que sea tu profesión, que evidentemente es muy difícil, muy complicado en estas categorías, pero bueno, peleando por ello y aquí estamos. Hablamos de entrenador, pero también has sido director deportivo. ¿Qué es lo que más te gusta, ser director deportivo o ser entrenador? Pues a fecha de hoy, desde luego entrenar, ¿no? Lo que pasa que en estas categorías he tenido, no sé si la suerte o la desgracia, porque todo tiene cosas buenas y malas, que me ha tocado hacer las dos labores muchas veces, ¿no? Evidentemente los presupuestos son muy ajustados, las posibilidades son muy pequeñas y normalmente el entrenador tiene que cumplir las dos funciones, ¿no? Me gustan las dos cosas porque cada uno tiene su intríngulis, ¿no? Pero en principio, de momento, lo que más me gusta es entrenar. Sí, mis datos no son erróneos, has sido director deportivo de la Cultural Leonesa en Segunda B y del Zamora también en Segunda División B. Ahí entiendo que había un entrenador al margen.
Sí. Estabas tú de director deportivo y había un entrenador. Sin dar nombres, tampoco te quiero meter un brete, pero en esos casos es más complicado porque tienes que estar lidiando, coincidiendo con otra persona más, o en estos casos que tú eres entrenador o director deportivo eres un poco todo, eres un poco el que te vas buscando el camino, es más sencillo, no sé, o es igual de complicado. Pues mira, depende de la profesionalidad y del respeto que se tenga, ¿no? Yo creo que es complicado a veces, pero depende de las personas. Yo mira, por ejemplo, la experiencia, digamos, más controvertida que he tenido en ese aspecto fue los 2 años que estuve en Zamora. Recuerdo que cuando yo firmé, el entrenador que existía acababa contrato y no habían llegado a un acuerdo económico, el día anterior habían roto relaciones y yo les pedí permiso para poder conversar con él, volvió a firmar y sin embargo estaba en desacuerdo en la mayoría de las cuestiones de planteamientos respecto al perfil de equipo que éramos con el objetivo que queríamos conseguir. Estaba realmente en desacuerdo en un poco en la propuesta de juego, ¿no? Pero yo siempre le tuve respeto y él a mí, cada uno hicimos nuestra función, ambos sabíamos, porque hablábamos a la cara, que no estábamos de acuerdo en muchas de las cosas que cada uno desde su responsabilidad hacía, pero nos respetábamos como profesionales y pudimos convivir con cierta normalidad. Nunca tuvimos ningún problema más allá de las diferencias profesionales, pero siempre cada uno manteniendo su sitio y no afectó para nada en el trabajo. En ese sentido, esto es historia ficción porque no ocurrió, pero con Celes, que decías que os conocíais, que tienes buena amistad, hubiera sido, imagino, más fácil, porque ya os conocíais de antes, ¿no? O sea, ya hubiera sido quizás más fácil esa relación, lo que pasa que sí que es verdad que de fuera a lo mejor podíamos haber dicho cosas, pero quizás sería la relación idónea entre un director deportivo y un entrenador, ¿o no es necesario? Sí, tengo que decir que en este caso yo entendí la postura de Celes, porque evidentemente vino un poco por su parte, lo entendí perfectamente. Pero por contra, en el mundo del fútbol hoy en día funciona todo al contrario, ¿no? Yo creo que muchas veces las oportunidades de entrenadores, de directores deportivos, de jugadores, no solo vienen basadas por el trabajo que haces, sino por la amistad o las relaciones que tienes. Así funciona esto cada vez más, ¿no? Entonces, yo evidentemente, como trato que tenía con él, pues lo entendí, no estaba de acuerdo y lo acepté y evidentemente él era el responsable del club y yo valoré que él pensara así, porque era honestidad, a pesar de que en muchos casos él me dijo que sí me veía como el entrenador ideal para el equipo, pero que prefería evitar esa situación. Entonces, yo creo que habríamos trabajado bien, pero bueno, él era el responsable y yo creo que hay que respetar las decisiones de las personas que en cada momento están en el tapete, porque como suelo decir yo, desde la grada se habla muy bien, desde fuera se habla muy bien, pero cuando tienes la responsabilidad es cuando hay que demostrar lo que cada uno es capaz de hacer y yo lo acepté. No sé si con gusto, pero lo acepté con respeto y con profesionalidad. Y en ese sentido, ¿no te da un poco de lástima no haber vivido esa etapa menos a priori traumática de la que estamos viendo ahora? Haber estado aquí en ese momento que el equipo estaba subiendo. Pues hombre, la verdad es que cuando yo vengo aquí, el presidente me dice que el club está en la peor etapa y en el peor momento de su vida. Y bueno, pues si lo piensas así, la verdad es que aquí yo el recuerdo que tengo desde la lejanía, cuando oías hablar del Depor, eran todo cosas buenas, a nivel de jugadores, de entrenadores, de secretaría técnica, todo el mundo quería venir al Depor, se pagaba bien, se trabajaba bien, se tenía un objetivo importante en la categoría que estabas. Y bueno, a mí me ha tocado vivir en los últimos años la peor etapa, la vida es así, todo tiene, ya te digo, cosas buenas y malas, y lo acepto con tranquilidad y en realidad sí me hubiera gustado vivir otra etapa, pero bueno, es la que hay que vivir y no nos queda otra. De hecho, el día que se anunció tu fichaje por el Deportivo Guadalajara era un poco la confirmación de que el Depor iba a salir, porque estaban con dudas después del descenso de si iba a poder salir o no. Supongo que recientemente lo has dicho, que tú prefieres mantenerte al margen de todo eso, porque supongo que te ha caído mucho peso sobre los hombros que a ti no te corresponde. Tú en principio te tienes que limitar a entrenar, dirigir y bueno, en este caso también un poco fichar, un poco bastante fichar jugadores. Bueno, las circunstancias en las que ha estado el club y toda la controversia social que existe respecto a, bueno, pues a cómo se ha manejado el club en los últimos años y todos los hechos acaecidos, pues me han obligado casi a estar en un papel pues impropio de un entrenador, ¿no? He tenido que afrontar muchas situaciones de dificultad, diría sociales e incluso personales a nivel profesional, con compañeros de trabajo, con jugadores, que bueno, que no le corresponden a un entrenador, pero al final todo estaba basado en el objetivo del equipo, ¿no? Yo quería que el equipo funcionase, que el equipo consiguiera sus objetivos, que el trabajo saliera adelante
y no me quedaba más remedio que si eso, desde mi punto de vista siempre, claro, no tenía por qué ser el acertado, pero era el que yo vivía dentro del vestuario, ¿no? Si quería que funcionara, pues tendría que implicarme, no podía quedarme al margen porque habría sido, bajo mi punto de vista, pues un desastre nuestro trabajo, porque ni habría podido exigir, ni habría podido bueno, pues desarrollar mi profesión como me gusta, y con tantas dificultades que hemos tenido tenía que como se suele decir, lidiar hacia un lado hacia otro, pero que el toro fuera por el camino, ¿no? Y al final, bueno, pues alguien estará de acuerdo, no estará en desacuerdo, pero es lo que lo he vivido y cada uno al final, cuando estás en el tapete, decides cuál es lo mejor. Se podría decir que en estos 2 años, 2 temporadas, has desarrollado un máster de psicología aplicada, ¿no? Pues sí, yo... Para los jugadores, para ti, para todo el mundo que te rodea, ¿entiendes? Sí, porque imagínate, uno se pone en la situación de una familia normal, la mía, la tuya, la de cualquier persona, ¿no? Unos padres y unos hijos. A lo largo de un año es muy difícil que no surjan diferencias, que no exista algún problema entre hijos, entre padres, entre hijos y padres. Siempre surge algo. Imagínate en un grupo de trabajo de 20 y tantas personas, donde cada uno tiene un interés personal y el entrenador tiene que aunar esfuerzos e intereses para que vayan al colectivo. Eso en un funcionamiento razonable del día a día, con cierta normalidad dentro del fútbol, que cobres, que se trabaje con normalidad, pues es complicado gestionarlo, pues imagínate con tantas carencias y tantas dificultades que hemos tenido. La verdad es que muchas veces cuando hemos estado bajando por la mañana al entrenamiento, tú sabías cuál era el trabajo que tenías organizado, pero muchos días tenías las dudas si podías desarrollarlo con cierta normalidad, incluso de poderlo desarrollar. Pero bueno, el día a día nos ha ido llevando a esta situación y yo creo que el trabajo nuestro pues al final ha ido saliendo adelante, semanas mejor, semanas peor, pero yo creo que todo dentro de un buen tono y dentro de los objetivos que nos habíamos planteado. Quizá no es lo mejor, pero la semana pasada decían los aficionados que tuvimos en este programa, Antonio Villalba y David Loeches, que hablaba yo de qué entrenadores destacarías de toda la historia del Deportivo Guadalajara, y te citaban especialmente a ti por todas las situaciones que estabas atravesando y viviendo. Supongo que no compensa tanto como tener una estabilidad que nos falta, pero supongo que eso también crees que nos reconforta, ¿no? Pues hombre, lo agradezco muchísimo, además, sobre todo cuando en este club ha habido una figura como la de Carlos Terrazas, que ha conseguido llegar al equipo a lo máximo, hablando deportivamente, ¿no? Entonces, pues para mí es satisfactorio, ¿no? La conducta personal y lo que puedan pensar gente que está implicada en el fútbol y que está dentro del club, que ve el día a día, pues para mí es muy importante, y además yo soy una persona agradecida y aparte de las situaciones que vivas, pues eso, la opinión personal lo agradezco mucho y en este caso, ya te digo, teniendo un referente como Terrazas por delante, pues me parece fantástico y les doy las gracias. Ahora que citas a Terrazas, también le citaban ellos a Terrazas. ¿Llegaste a coincidir con Carlos Terrazas? ¿Le conocías? Lo conozco, nos hemos cruzado, he seguido su carrera, hemos tenido, no un trato personal, pero sí hemos tenido trato en circunstancias. De hecho, el año que yo estaba de director deportivo en el Zamora, hablé con él directamente y el Guadalajara fue a jugar allí un partido en pretemporada. Estuvo jugando el Guadalajara el trofeo de Zamora. Entonces, sí he tenido trato, no continuo ni personal, pero sí hemos tenido buen trato de profesional a profesional, de entrenador a entrenador. ¿Cómo era ese trato? Porque con la prensa era un trato correcto, formal, pero marcaba mucho las distancias. Él como no quería terminar de abrirse, él tenía su papel, él era el entrenador, nosotros éramos los medios. No sé si de entrenador a entrenador, entrenador a director deportivo en este caso, también mantenía mucho las distancias. Sí, yo creo que entre compañeros, salvo que tengas una relación personal un poquito más cercana, el trato casi siempre es correcto. Yo mantuve trato, pero el correcto, el normal, el profesional, ¿no? Cuando había alguna circunstancia en que nos influía a los dos, como en este caso un partido amistoso, pues lo traté con él con total normalidad, y cuando había, pues yo que sé, a lo mejor información de algún jugador, tanto por su parte como por la mía, pues el trato normal, pero sin llegar a ser una relación personal de algo más que compañeros. Porque aunque a lo mejor a algunos de ustedes les sorprende, es verdad que hay muy buen rollo, o yo lo que veo es muy buen rollo entre los entrenadores, porque en muchos partidos, cuando estás aquí lógicamente no, porque estás en este banquillo, pero cuando vas a ver muchos otros partidos sí que estás departiendo y viendo el partido con otros entrenadores de otros equipos que también van a visionar el partido. O sea, hay buen rollo en general entre los entrenadores de tercera, ¿no? Bueno, hay de todo. Hay de todo. Vale, entonces yo solo veo la faceta buena. Depende de la persona. Yo creo que conmigo es difícil llevarse mal, ¿no? Yo soy una persona exigente porque tu trabajo te lo requiere así, y me gusta que las cosas se hagan con formalidad y dentro de unos cauces que no son los más normales en el mundo del fútbol. Solemos decir que nuestro sector es complicado porque hay mucho
mucha falta de ética en muchos momentos, es complicado entrenar y la gente se busca la vida como sea, pero yo sinceramente respeto mucho a los compañeros. Yo creo que el crecimiento de un entrenador depende muy mucho del trabajo del resto de compañeros con los que tienes que competir, y ya te digo que con todas las personas donde voy que se dedican a esto intento tener buen trato e intento aprender todo lo que puedo. Ahora que dices que todo el mundo se aprende algo, en tu presentación, en la rueda de prensa de presentación, recuerdo comentar, porque estaba yo allí, y recuerdo comentaste, se puede aprender hasta viendo un partido de niños de 5 años. Sí, sí. Esa frase me marcó porque yo me quedé en plan de ¿qué se puede aprender de un partido de 5 años, con niños de 5 años? ¿Qué se puede aprender? Pues mira, hay una cosa que es innata, que los niños tienen y a los mayores nos cuesta, porque una vez que pierdes la candidez, la inocencia, se te va. Un niño de 5 años, en cualquier parte del mundo, desarrolle la actividad que desarrolle, cuando sea lúdica, siempre se entrega, juega con pasión, disfruta. O sea, la pasión es el común denominador de cualquier niño del mundo. En el mundo del fútbol, sin eso no se llega a ningún lado. Ya puede ser el futbolista que sea, que como no tengas un carácter pasional de entrega, de corazón, de una parte, de algo más, de desarrollar tu profesionalidad, no llegas porque al final es un juego y hay que poner una parte importante, que es eso. Y luego simplemente en la evolución normal de un concepto táctico, tú ves a un niño liberado que está disfrutando del juego y te puede aportar situaciones que ni tan siquiera puedes pensar, movimientos, circunstancias de juego. Yo recuerdo que cuando empecé a nivel amateur, pues llevaba una escuela de fútbol en mi pueblo y empecé con niños de 5 años entrenando en una plaza de toros. No teníamos campo de fútbol. Y bueno, tengo un recuerdo maravilloso. El primer partido que jugamos, que no era competición, recuerdo dos detalles pues que solo lo viven los niños. Un jugador mío, un niño mío, tocó el balón con la mano en el área y pitaron penalti. Y uno de mis compañeros, de mis jugadores, cogió el balón y dijo que él había cogido el penalti y que tenía que tirar el penalti sí o sí, contra su portero. Entonces, son detalles y cosas que si te fijas y las ves, pues encuentras la pasión que muchas veces en circunstancias normales con gente mayor no la encuentras. De los niños se aprende mucho y a mí me encanta verlos. No vamos a seguir hablando de niños, pero vamos a hablar de jóvenes. Tú el primer día también dijiste que contigo la cantera iba a tener protagonismo, sí se lo ganaban. Es verdad que entre que se lo han ganado y también las circunstancias, que no hemos tenido unas temporadas muy tranquilas, han tenido muchos minutos, pero ¿hay algún jugador, algún canterano que te haya sorprendido sobremanera en el Deportivo Guadalajara? Pues depende de la evolución. Nosotros, por lo menos desde que estoy aquí, siempre que subimos a un jugador al primer equipo, aunque sea a un solo entrenamiento, es porque lo hemos visto antes y porque creemos que puede aportarnos algo. No le subimos para rellenar en un partidillo de los jueves porque nos hace falta un número y ya está. No. Otra cosa es que después, en el desarrollo de ese entrenamiento, de ese partido, veamos pues que está muy lejos de lo que queríamos o no, o que realmente tiene posibilidades y está más cercano. Entonces, te contesto a esto de dos maneras. Yo, por muchas posibilidades que tuviera en un club, por muchísimas posibilidades económicas que tuviera de fichar, siempre tendría canteranos. Porque un equipo lo componen pues una plantilla, 22, 23 jugadores, cada uno tiene que asumir su rol, y el rol de la cantera, con posibilidades, cantera, jugadores jóvenes, siempre es fundamental a lo largo de un año. El jugador que más ha evolucionado de momento, yo creo que ha sido Óscar Cabo. El año pasado participó muy poco en la primera parte del campeonato, no dejó de correr, de trabajar. Yo, en mi opinión, le dije cuáles eran sus posibilidades y sus virtudes, él las potenció y acabó demostrando que tenía nivel para jugar en el primer equipo. Le dimos confianza. Recuerdo que cuando Óscar debutó en el primer equipo, delante de todos los compañeros, le dije que hiciera lo que hiciera, tenía 5 partidos para que estuviera tranquilo y desarrollara el potencial que sabíamos que tenía. Lo hizo fenomenal y no jugó 5, jugó los 15 siguientes. Y este año es importante en el equipo hasta que se ha lesionado y lo sigue siendo. Entonces, ¿quién ha desarrollado más? Óscar. Potencial, yo creo que ahora mismo los 7 o 8 jugadores que hay en la primera plantilla con regularidad entrenando con nosotros, todos tienen un potencial. ¿Quién va a llegar más lejos? Depende de la evolución. Cuando te pones a trabajar, todos tenemos una capacidad y un límite. El que traspase el límite llegará más y el que no, pues mantendrá la categoría. Además que recientemente jugábamos el partido contra el Miguel Turreño, que Hugo, Chacha, Cañada, creo que se juntaron 5 canteranos, o sea, yo no cuento a Óscar Cabo, digamos que a Óscar Cabo ya le doy y a Guilla Tance ya le doy como de primer equipo. Supongo que eso también reconforta, ¿no? Ver que va sacando chavales.
Yo lo tengo muy claro, no, clarísimo, pero no en el Guadalajara, en todos los equipos que he estado. El tema de cantera es complicado, porque muchas veces los futbolistas, los chavales y los padres, pues piensan que sus hijos son o tienen capacidades para estar en el primer equipo. Y no es así. Evidentemente el cuerpo técnico, el entrenador, el segundo entrenador, los scouting, las personas que estamos trabajando en Secretaría Técnica, tienes que decidir. No siempre se acierta, pero decides bajo una base, por lo menos en nuestro caso, amplia. No decidimos a dedo y por cualquier cuestión, ¿no? Valoramos muchos aspectos del juego. Todos los chavales que están, Hugo jugó el otro día de titular, acaba de cumplir 20 años, ha jugado, creo que la máxima categoría que ha jugado ha sido primera autonómica, con el filial nuestro, fue titular y tuvo un papel destacado en el equipo, está preparado para jugar. Sí es cierto que hay que decidir muy bien en qué partidos se meten a unos y a otros, pero los 4 chavales que participaron el otro día, todos lo hicieron bien. Unos con más tiempo, otros con menos, unos con mejor acierto, con peor, pero todos estuvieron muy por encima del nivel medio del equipo. Entonces, estamos convencidos y contentos porque ellos ahí lo tienen y nos van a poder ayudar todo lo que podamos. Una curiosidad sobre este tema, no solo del Deportivo Guadalajara, en general de tu carrera. Comentas que hay que hablar con los jugadores y con los padres. A lo mejor en esos casos casi son más complicados los padres. ¿Que creen que tienen un Leo Messi todos en potencia? Yo no suelo hablar con los padres. Yo creo que es un error grave a estos niveles de categoría hablar con los padres. Sí puedes tener relación, ¿no? de aspectos concretos, pero dar explicaciones de por qué sí o por qué no juegan jugadores de 18, 19 años, suelo decir una cosa y es que cuando esos chavales se van de fiesta no cuentan con sus padres. Entonces en el mundo del fútbol, en mi política de trabajo, los padres están al margen. Pero sí es cierto que en la cantera es una complicación porque todo el mundo como padre pensamos que nuestro hijo tiene más posibilidades que los demás y no es cierto. No quiere decir que siempre se acierte, ¿no? Alguna vez te puedes equivocar, pero cuando se toma una decisión de subir a un jugador al primer equipo se valoran muchos aspectos. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, ahí veis que hay jugadores, por ejemplo, el día del Villarrobledo jugamos contra el líder, es un súper equipo y Borja juega de inicio. Otro chaval que viene de jugar en primera autonómica, que no ha jugado en ningún sitio más en juveniles y se queda en el banquillo. Dani, se queda Heredia, se quedan jugadores que ya tienen un currículum en tercera y en segunda B. O sea, no tengo ningún problema. El que creemos que está para jugar va a jugar y el que no, pues se va a quedar fuera. Entonces, los padres son padres y es lo que deben de ejercer como padres. Y con los compañeros es fácil de gestionarlo porque es lo que tú comentas. Hay jugadores con mucho más caché que se quedaron en el banquillo el día de Villarrobledo, por seguir con ese ejemplo. ¿Es fácil gestionar esos momentos? ¿Ellos ven que realmente es que juega el que más méritos ha hecho o el que mejor se adapta a ese partido en concreto? Sí, el problema surge cuando cada uno piensa que los méritos son de una manera o de otra, ¿no? Al final la decisión la tiene el cuerpo técnico o en último caso si hay discrepancia del entrenador, pero yo creo que la base está en el inicio de todo, ¿no? Yo, cuando llego a un club dejo las cosas muy claras. Me da igual que un jugador venga con un currículum de primera división, de segunda, a mí eso es una anécdota, es un seguimiento, es confirmar algo, ¿vale? Pero a mí lo que me importa es el presente, el rendimiento que nos va a dar a nosotros en el día a día y cuando lo necesitamos, que es ahora. Si hay un chaval que sale del filial, del juvenil, como ha sido el caso de Cristian, que ha debutado el año pasado siendo juvenil de segundo año con nosotros, este año también ha jugado ya en tercera división y no está con el primer equipo, por ejemplo, porque no puede entrenar con normalidad, no ha podido salvar su tema de estudios, que es lo más importante, pues va a jugar. Luego hay casos que lo aceptan mejor y lo aceptan peor. Pero en mi caso tienen clarísimo que me da igual cómo se llamen, la edad que tengan y de dónde vengan. Si se lo gana, va a jugar. Podré acertar o me podré equivocar, pero siempre lo hago pensando en el bien del equipo, ellos lo saben, quien no lo acepte bien pues es un problema que tiene que solucionar consigo mismo y el que lo acepte bien ya sabe lo que tiene que hacer. El día de tu presentación, allá por junio de 2016, comentabas también que la tercera es el barro y que hay que adaptarse a él. Quizás en este mundo que vivimos tan mediatizado, donde todos tenemos acceso a todo, vemos los partidos de la Champions, vemos absolutamente todo, quizás la tercera se está quedando cada vez más dejada de la mano de Dios. Sí, yo creo que... Hay que recuperar un poco esa esencia de, si me permite la expresión, equipo de pueblo, que este sea el equipo que te representa. Sí, lo que pasa es que con matices, ¿no? Yo creo que la evolución del fútbol va siendo un mundo más profesional, va ayudando más a los grandes y va olvidándose un poco de los pequeños. Pero también es un poco responsabilidad de, como digo yo, de las administraciones, ¿no? Yo creo que el fútbol en tercera división tenía que tener unas limitaciones para que mejorara. Yo creo que había que tener algo clarísimo, que es un margen de edad. Yo creo que el fútbol, según está ahora mismo a nivel profesional,
es muy difícil llegar al fútbol de primera, de segunda división con cierta edad, excepto en casos muy concretos o equipos que apuesten mucho por su cantera, pero la única fórmula de mejorar eso es limitando las edades en categorías inferiores. La tercera división, bajo mi punto de vista, no es razonable que estén jugando gente de 30 y tantos años. Tenía que tener un máximo de sub-23 para que haya más posibilidades para la gente joven, para que haya más posibilidades para trabajar el talento desde la base y que tuvieran más opciones. Sí es cierto que mientras eso no sea una norma generalizada, pues evidentemente a todo el mundo que tenga objetivos importantes le gusta competir con lo mejor, y obviamente de salida siempre tiene más experiencia, y normalmente, no suele ser siempre, un jugador que haya competido en una categoría superior te va a aportar cosas que un jugador que venga de juveniles, en principio. Luego hay casos y hay evoluciones, pero en principio es así, pero yo creo que eso deteriora mucho el fútbol base como puede ser la tercera, incluso la segunda B. Estamos terminando ya, Alberto. Estos programas eran para intentar ver si entre todos conseguimos animar a todo el mundo para que el deporte se permanezca y continúe, de momento en tercera, y esperemos que más arriba, si Dios quiere. ¿Algún mensaje a aficionados, a patrocinadores, tú que estás viviendo la situación desde dentro, para involucrarles a todos y a ver si conseguimos levantar esto? Pues mira, muy sencillo. Lo voy a resumir con la charla que hemos tenido en el vestuario. Cada día que bajamos aquí, estas últimas semanas, tenemos una noticia diferente a algo deportivo. Nos da igual que venga desde un extremo, desde el otro, desde una parte de esos extremos, ¿no? La realidad es que al final el fútbol es lo que hacen los niños de 5 años, ¿no? Pasión. Eso es lo que pediría a los aficionados de Guadalajara, que sí que hay muchísimos. El club está en una incertidumbre total que yo creo que ni las personas que lo están administrando, ni los accionistas, ni los dueños del club, ni las partes legales saben lo que va a pasar con ello. Nosotros les he pedido a los jugadores que nos centremos en lo único que sí que es nuestra responsabilidad, que es nuestro trabajo, y eso es lo que les pido a los aficionados, que se centren en lo importante del fútbol, que es el juego, la pasión y ayudar a su equipo, que sientan el club como sé que lo sienten y que se olviden de todo lo demás. Yo creo que esto va para largo, no sabemos cuál va a ser la solución, pero nosotros tenemos que competir y trabajar todos los días. Yo voy a muchos partidos, voy a ver mucho fútbol a muchos grupos. Cualquier equipo que se esté jugando lo que nosotros tiene un mínimo de 900, 1000 personas. Nosotros no. Entonces sí me gustaría que llegáramos a eso cuanto antes, y sé que en la ciudad de Guadalajara hay muy buena afición, y eso es lo que les pido, que se centren en la pasión, en disfrutar del fútbol y ayudar a sus futbolistas que están defendiendo y están representando a su ciudad, que es Guadalajara. Eso que no se olvide nadie. Es un club, pero al final representamos a una ciudad que es Guadalajara. Pues ojalá así sea y empecemos a ver las gradas del Escartín cada vez más llenas. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado en este programa. Muy bien, gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a ustedes y nuestros telespectadores. Este es el último programa de apoyo al Deportivo Guadalajara. Esperemos que entre todos esto salga adelante y sigamos viendo al Depor cada vez más arriba, pero de momento saneado. Muchísimas gracias, que ustedes lo pasen bien y sean felices. Yo con el Depor. 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 Dos viejos socios, AUPA Depor, y estamos con el Depor. Vamos a salvar esto. Nosotros con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Nosotros con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Nosotros con el Depor. Yo 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 con el Depor. Desde 1947, yo con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor, por un Depor libre. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Nosotros con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Animaros. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Ánimo. Nosotras con el Depor. Yo 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 con el Depor.
Yo con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Yo con el Depor. Nosotros con el Depor. Los veteranos del Deportivo Guadalajara con el Depor.